Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Libro del profeta Jeremías, capítulo 15. Capítulo 15, versículo 15 del profeta Jeremías. Es un diálogo donde primero habla Jeremías y después le contesta el Señor. Entonces, la primera parte es lo que Jeremías presenta delante de Dios y la segunda parte lo que Dios le contesta. Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame, y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Por tanto, así dijo Jehová. Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová, y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Hace muchos años, no puedo precisar cuántos, pero seguramente más de 35 años, estaba enseñando en un instituto bíblico el Pentateuco. Entonces empecé Génesis, Éxodo, Levítico, Número, y llegamos a Deuteronomio. Yo me acuerdo que cuando estábamos ya finalizando Deuteronomio, se detuvieron los alumnos en un versículo de Deuteronomio. En aquel momento aparecían en las calles y en los lugares públicos y en las iglesias los primeros pantalones, las primeras mujeres en pantalones. Los pantalones hasta ese momento lo usaban únicamente las mujeres cuando iban de vacaciones a Córdoba, ¿no es cierto? Pero no en Buenos Aires. Y entonces había una gran duda y una gran efervescencia acerca de ese nuevo vestido, nueva ropa, y los alumnos se quedaron en el versículo de Deuteronomio capítulo 22. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación a Jehová tu Dios cualquiera que hace eso. Y entonces, por supuesto que era un grupo mixto, ¿no? Era un grupo mixto, y los muchachos decían, bueno, pero esto es lo que dice la palabra de Dios. Y la chica decía, sí, pero yo no uso los pantalones del hombre, los pantalones de la mujer son distintos. Entonces yo les digo, bueno, esto es el transvestismo. Lo que se está condenando en ese versículo no es esto que ustedes dicen, sino el transvestismo. Y me acuerdo que se quedaron todos helados, porque nadie sabía qué era. Nadie sabía qué era. Entonces yo les pregunté, digo, ¿pero ustedes saben lo que es el transvestismo? No, nadie lo sabe, nadie lo sabía. Y tuve que explicarles en ese momento qué era, que había un tipo de perversión sexual de ese tipo, y algunos se quedaron como incrédulos, ¿no es cierto? Es decir, no podían entender que hubiera esto. Era algo totalmente ajeno a ellos, ajeno a esa sociedad, hasta tal punto que este versículo lo tomaban para cualquier lado, sin entender el contexto en el que había sido escrito. Lo que quiere decir que esto lo conocíamos los que estudiábamos un poco de historia o analizábamos el texto y las culturas, pero que nosotros estábamos libres de todo eso. Quiere decir que lo que leíamos en la Biblia
como momentos de declinación moral, Sodoma y Gomorra y lo que sucedía allí, la decadencia de Babilonia, la decadencia de Corinto, las perversiones que condenaban los profetas, eran cosas totalmente ajenas a nosotros, era la sociedad pagana, ¿no es cierto? Era lo que ya no pasaba más. Sin embargo, hoy sabemos todos que todo eso está presente nuevamente, está de vuelta aquí, ¿no es cierto? Ha retornado. Es como si aquel viejo pasado que creíamos olvidado de los paganos y que creíamos que era cosa de la historia nada más, volvió y se metió dentro de nuestra sociedad. Hoy estamos en una sociedad que, si tuviéramos que calificarla en alguna forma, diríamos que esta es una sociedad anárquica. La palabra anarquía, más allá de la connotación política que tiene, porque está renaciendo el pensamiento anárquico, sobre todo en nuestro país, la palabra anarquía significa etimológicamente sin mando, sin mando. Y nosotros estamos en una sociedad que no tiene mando en este momento. No me estoy refiriendo al tema político, me estoy refiriendo al tema espiritual y moral. Es decir, no tiene mando moral ni espiritual. Ha sido librada a la voluntad de cada uno. No hay autoridad moral ni espiritual reconocida. No decimos, bueno, los 10 mandamientos es lo que tenemos que seguir, o estos principios hay que respetar. No, todo está puesto en tela de juicio. Entonces quería hablar durante 3 miércoles acerca de qué es este estado de anarquía y cómo tenemos que actuar en el estado de anarquía. Nuestra sociedad está en el plano moral y espiritual sin gobierno y va a seguir estando sin gobierno. No es que esto es algo que se va a revertir, esto no se va a revertir. Nuestra sociedad no reconoce autoridad moral y espiritual. No reconoce, en general hay algunos que ya no reconocen ningún tipo de autoridad, ¿no? Pero autoridad moral y espiritual no se reconoce. Y no se reconocen tampoco normas de vida. Normas de conducta. Lo que quiere decir que estamos frente a una sociedad que es como un gran espejo, cuando ustedes toman un espejo y se estrella y se hace 1000 pedazos, ¿no es cierto? Y yo pienso siempre que el mundo occidental es eso, formaba una unidad y ahora se cayó y se hizo pedazos. Y antes todo reflejaba una misma imagen y ahora cada pedacito refleja una cosa diferente. Hay muchos síntomas que podríamos mirar en la cultura occidental que nos marcan de que estamos en este estado de anarquía, ¿no es cierto? Cuando llegaban ciertas etapas de la historia, se puede analizar el medioevo, el Renacimiento, y nosotros lo estudiábamos por épocas, ¿no? Por ejemplo, por épocas artísticas, decimos en tal época el barroco, en tal época el arte renacentista, porque todos pintaban más o menos igual, con el mismo canon. Ahora no hay canon, es decir, no hay una regla, pasa cualquier cosa. Los principales afectados en los tiempos anárquicos son los hombres de fe. Los principales afectados en los tiempos anárquicos son los hombres de fe. Son los que reciben el impacto, el hombre que cree. Cuando Pablo habla acerca del hombre natural, el que no tiene ninguna vivencia espiritual, dice no percibe las cosas que son del espíritu. Al no percibir las cosas que son del espíritu, a él le viene bien tanto una cosa como la otra. Para él, dice, son locuras. Se siente libre de autoritarismos en una sociedad como esta, sin ninguna atadura y sin ningún orden moral ni ningún orden espiritual. Teníamos que decir que entre los cristianos también hay 2 grupos. Está el cristiano que no se deja guiar por el Espíritu de Dios, sino que se guía por sus propios impulsos, apaga la voz del Espíritu, y en esta sociedad tiene mínimos problemas. En alguna forma, cuando ustedes leen lo de la iglesia en Corinto, estamos en una sociedad que era anárquica, pero los cristianos tenían muy pocos problemas con la sociedad. Lo que habían hecho era traer todo lo que tenía la sociedad dentro de la iglesia, lo habían metido allí y lo único que tenían eran problemas internos. Pero habían transportado todo eso. Es decir, que lo que ellos veían afuera, en vez de diferenciarse, lo copiaban y lo traían. Y cuando usted lee la carta a los Corintios se agarra la cabeza porque dice, ¿cómo puede ser esta la iglesia de Jesucristo? Bueno, pero en alguna forma habían mezclado todas las cosas.
Pero por el otro lado queda el cristiano que no solamente tiene el Espíritu de Dios, que es la condición del cristiano, sino que también deja que el Espíritu de Dios obre en su vida. Y si el Espíritu de Dios está llenando la vida y el Espíritu de Dios está llenando la conducta, él se está ocupando de su vida espiritual y se tiene que ocupar todos los días, porque para eso es un hombre espiritual. Y yo creo que hay cristianos espirituales guiados por el Espíritu Santo, que todos los días están preocupados por su propia vida espiritual y están analizándola y sienten el fuerte impacto de afuera. Sienten la gran presión que ejerce una sociedad como la nuestra. Por eso comenzamos esta serie leyendo estas palabras de Jeremías. Jeremías era un hombre muy duro en su palabra hacia afuera. Él tenía que enfrentar a todo el pueblo. No podía ser de ninguna manera blando. Pero Jeremías nos muestra también en su libro todo lo que pasaba por dentro de él. Y estamos escuchando a un hombre espiritual, no a un hombre que se deja llevar por la corriente, sino un hombre que tiene un perfil espiritual profundo. Le toca vivir un tiempo anárquico como el nuestro y es impactado fuertemente por lo que está pasando afuera. Él quería ser fiel al Señor. Si ustedes han escuchado la lectura, él dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí y tu palabra me fue por gozo y alegría. Uno encuentra una similitud entre esto que dice él y el capítulo 2 del libro de Ezequiel. Ezequiel también le dice que le fue dado el rollo para comer. Y acá se dice, yo comí tu palabra. Ezequiel también dice, yo comí tu palabra y fue dulce como la miel. Él dice, yo comí tu palabra y me fue por gozo y alegría. ¿Qué quieren decir los dos con esto? Ezequiel con su visión y Jeremías con su descripción. Que tomaron la palabra, la leyeron, entendieron que era el maná espiritual y la internalizaron. La metieron adentro. Cuando comemos, internalizamos lo que comemos, lo hacemos parte de nosotros mismos. Comer es ingresar algo a nuestro cuerpo para que forme parte de nuestro cuerpo, para extraer todas las vitaminas, toda la sustancia, todo lo que el cuerpo necesita. El salmista decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, es decir, los había internalizado. Y acá Jeremías dice, yo internalicé la palabra de Dios, la metí adentro. Por otro lado, él se gozaba en pertenecer al Señor en ese tiempo. Él dice, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos, tu nombre se invocó sobre mí. Ustedes fíjense que cuando Dios da la ley, le dice al pueblo, que todavía estaba en el desierto, que cuando llegaran a la tierra, él iba a elegir un lugar donde él iba a estar. Y que en ese lugar su nombre iba a ser puesto adentro, arriba. Allí iba a estar su nombre, como para decir, bueno, esta es mi casa, esta es mi posesión. Y realmente lo hace así cuando hace construir, lo coloca en el tabernáculo y después el templo, su nombre está puesto por encima y se señala que el nombre de Dios está puesto arriba. Eso es de él, es su posesión, es el lugar elegido, allí habitaba. Cuando Jeremías dice que el nombre de Dios es invocado sobre él, está queriendo decir que él se goza en que Dios, en ser él una posesión de Dios, en que él ha sido elegido, en que Dios está habitando junto a él. Por otro lado, nos habla de su vida y nos dice que vivía en santidad. No me senté, dicen, en todo este tiempo no me senté en la compañía de los burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. Los burladores son los que no respetan la ley de Dios, los que la eluden, los que la burlan, los que pasan por arriba de la ley de Dios. Sentarse con ellos era compartir, era tener comunión con ellos. Acá dicen, yo no me senté y no compartí con los burladores, con los que no participaban de todas estas cosas. Ustedes recuerdan que esta palabra de sentarse para compartir el mal reiteradamente aparece en los salmos, ¿no? En el Salmo primero, bienaventurado el varón que no anduvo, etcétera, etcétera, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. En el Salmo 26 dice, no me he sentado con hombres hipócritas, ¿no es cierto? No me senté, no tuve comunión. Dice, no entré con los que andan simuladamente, aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. La idea es
no compartí con ellos todas estas cosas, no compartí con ellos. No tenía comunión con los escarnecedores, ni con los hipócritas, ni con los impíos, ni con los burladores, no tenía relación con ellos. La presión de la sociedad anárquica llega, sin embargo, sobre Jeremías. Jeremías tiene la voluntad de ser fiel, tiene el gozo de pertenecer, tiene una vida de santidad, lo acaba de declarar en todo esto. Esta vida de santidad le hace pagar un precio, y él paga el precio. Dice, sabes que por amor de ti sufro afrenta, me senté solo. Esto habla del precio que él estaba pagando, que los que eran burladores no eran pocos, sino eran mayoría, y él dice, yo me quedé solo, porque los impíos eran mayoría, pero me quedé solo, no claudiqué. Que el impío no era pasivo, sino activo, se burlaba del hombre de fe. Y dice, yo me la aguanté. Es decir, que él era un hombre que se quedaba solo y que soportaba las burlas, y él dice, esto formaba parte de la santidad que yo tengo. Es decir, no voy a pensar que porque son mayoría tienen la verdad. No voy a pensar que porque me quieran convertir a ellos yo me tengo que convertir. Es decir, mantuve esto. Pero él le hace una serie de preguntas a Dios. ¿Por qué mi dolor nunca termina? Lo voy a leer en la versión popular. ¿Por qué mi dolor nunca termina? ¿Por qué mi herida es incurable, rebelde a toda curación? Te has vuelto para mí como el agua engañosa de un espejismo. ¿Por qué en este momento en que quiero hacer todo esto y estoy sufriendo tensiones, estoy frente a una presión constante y no encuentro salida? ¿Por qué siento que la relación con Dios se ha transformado en árida? Dice, te has vuelto para mí como el agua engañosa, como un espejismo. ¿Por qué me pasa eso? ¿Por qué me pasa eso? Ahora, si nosotros analizamos, Jeremías está haciendo un balance. Esto es lo que he hecho, estos son los resultados que he tenido, y esto es lo que siente en este momento mi corazón. Y por eso me presento delante de Dios. Podemos decir que Jeremías entró en una zona espiritual peligrosa. Que lo que él está narrando es que ha entrado en una zona espiritual peligrosa, donde ha mantenido su fidelidad y todo, pero por el otro lado siente que puede no haber salida para él, que no siente a Dios como una fuente de vida. Me quiere decir que hay algo que se está ejerciendo sobre la vida de Jeremías, una presión muy fuerte, que lo lleva a este trance de entrar en esa zona peligrosa, donde las tensiones son demasiadas y donde el profeta tiene que presentarse delante de Dios para decir, esta es la situación en la que yo estoy. La conclusión que uno puede sacar es que las sociedades anárquicas, como la nuestra, pueden llevar nuestra vida hasta una zona peligrosa, hasta creer que uno no puede resistir la presión, hasta ver incluso el camino del Señor como árido. Y por eso es importante ver cómo le responde Dios a él en esta situación. ¿Cuál es la respuesta de Dios? El Señor le dice, si te convirtieres, yo te restauraré. Ahora, la primera cosa que a uno le llama la atención en la respuesta de Dios es la palabra si te convirtieres. Si te convirtieres. Ahora, todos sabemos lo que significa convertirse, significa darse vuelta. La sociedad le quería torcer el rumbo a Jeremías, le quería torcer los pasos. Y cuando Dios escucha la segunda parte, cuando Él dice, y esto es lo que yo siento, le dice, si te convirtieres, yo te restauraré. Es decir, le está diciendo, mira, en esta lucha creo que te están ganando la partida. No te la están ganando en el ministerio que lo está llevando adelante, te la están ganando interiormente la partida, en tu corazón. Están tratando de derrotar tu voluntad, están tratando de doblegar la voluntad tuya. Estás en el peligro de ceder. La presión te está torciendo la vida. Tenés que mirarme a mí. Convertirse es volverse hacia Dios. Tenés que mirarme a mí. Tenés que girar. Tenés que mirarme.
¿Por qué? Porque está llegando a esa zona donde llevan las sociedades anárquicas. Las sociedades anárquicas llega un momento que producen un embotamiento espiritual. Lo que tiene Jeremías es un embotamiento espiritual. No ve la frescura de las aguas de Dios ya. Él dice que le resulta ilusorio. No ve la salida en el camino. No ve el poder de Dios como oportunidad. Es como si se fuera adormeciendo espiritualmente. Como si se fuera insensibilizando. Y esta situación termina por destruir a la persona. Y es como si Dios lo sacudiera y le dijera, mírame, conviértete y yo te restauraré. Ustedes han visto cuál es el efecto del anhídrido carbónico, cuando la mala combustión encuentra gente encerrada en un lugar. Uno dice, ¿cómo puede ser que se mueran 2, 3, 4 personas? ¿Cómo no se dieron cuenta? Es que lo va adormeciendo de a poco. No es que en un momento empiezan a sentir que se ahogan, sino que el adormecimiento va viniendo de a poco hasta que llega un momento que está en un estado de entrega. Y esto es lo que ha pasado. Se ha ido adormeciendo de a poco y está llegando el momento de la entrega. En ese momento crítico, donde no está percibiendo ciertas cosas, donde se le van embotando los sentidos espirituales, donde siente la aridez de la fe y no la frescura y el gozo de la fe, en ese momento es cuando le dice, mirá que está avanzando demasiado y te está torciendo el rumbo. Si te convirtieres, yo te restauraré. La misión del cristiano es buscar la fortaleza espiritual y la frescura de vida en el Señor. Buscar la conversión de ellos a nosotros y no de nosotros a ellos. Y en esto es terminante. La sociedad anárquica es una sociedad misionera. Nosotros hablamos a veces de obra misionera y todo esto. La sociedad anárquica es una sociedad misionera. Es decir, busca la conversión de la gente. Busca que lo que está proponiendo la sociedad doble el brazo del cristiano y el cristiano entre allí. Fíjense que acá dice, cuando Dios le habla, dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas, lo que quiere decir que existe la posibilidad de conversión. Ahora, ¿por qué esta posibilidad de conversión? Porque estando en el nivel del embotamiento espiritual, muy fácilmente la vida se da vuelta y está metida allí. Y en toda la Biblia nos encontramos con que las sociedades anárquicas ejercen este tipo de presión y van adormeciendo a los cristianos hasta tal punto que le van introduciendo en la vida de ellos sus costumbres, sus estilos, sus formas, en forma tal que lentamente se va metiendo el anhídrido carbónico hasta que la persona se hace insensible totalmente a la fe. Siempre se habla de los efectos de las sociedades anárquicas en 3 aspectos. La sociedad anárquica afecta a la persona, la sociedad anárquica afecta a la familia, la sociedad anárquica afecta a la sociedad. En todos los casos de sociedades anárquicas que hay en la palabra de Dios, aparecen estas 3 cosas afectadas: la persona, la familia y la sociedad. Nosotros no podemos evitar los efectos sociales. No podemos salir a dar vuelta toda la sociedad. Pero debemos evitar los efectos personales y debemos evitar los efectos familiares. Estos 2 aspectos tienen que estar al alcance nuestro. Estos son los núcleos de influencia. Uno no puede cambiar la sociedad, pero la sociedad no tiene por qué imponerme patrones de vida a mí. No puedo cambiar a la ciudad, pero no tiene por qué la ciudad imponer patrones de vida a mi familia. Es decir, hay un ámbito donde yo tengo que luchar, no lo puedo cambiar, pero hay otro que sí debe cambiarse y que puedo cambiarlo y que tengo la obligación de cambiarlo. Ustedes tienen en el libro de Génesis una sociedad anárquica, por ejemplo. Sodoma y Gomorra, ¿qué es? Es una sociedad anárquica. Cuando van al Nuevo Testamento se encuentran con... termina el libro de los jueces y hay una sociedad anárquica. Israel es una sociedad anárquica. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Llegamos a Babilonia y es una sociedad anárquica. Roma fue una sociedad anárquica.
Lo que quiere decir que en el aspecto moral y espiritual siempre tenemos que enfrentar a sociedades anárquicas. Cuando Dios lo llamó a Abraham, lo sacó del centro de Ur de los Caldeos y lo llevó a la llanura, aquel lugar vasto, donde podía trabajar con su ganado, ir de un lado hacia otro. Pero sin embargo los pseudópodos de Babilonia estaban allí en Sodoma y Gomorra. Cuando usted lee el libro de Génesis, descubre que Sodoma y Gomorra y las otras ciudades que formaban el conglomerado de lo que se llamaba ciudades de la llanura, respondían a la tierra de Sinar, respondían al centro de gobierno de Babilonia. Lo que quiere decir que Abraham fue sacado de Ur de los Caldeos y puesto en una tierra donde había granos infecciosos de Babilonia puesto allí. Fue sacado del centro, del nudo. Fue puesto en una tierra que después se la va a calificar como una tierra que fluye leche y miel. Pero en ese lugar había focos infecciosos que respondían al lugar de donde había sido sacado. Ahora ya no vivía en el medio, pero vivía al lado. Ahora entraba la tensión entre estas ciudades y los que habían sido sacados de Ur de los Caldeos. Lo que quiere decir que Dios lo sacó y lo puso acá, pero la tensión continuaba. La tensión continuó. Y ustedes encuentran ya, esto es en el capítulo 12, se instala Abraham en la tierra, en el capítulo 12 de Génesis, y en el capítulo 13 ya usted tiene la división entre él y el sobrino, Lot su sobrino. Tienen que dividirse por el problema de los pastores. Y entonces para Lot aparece la atracción de la sociedad anárquica. Y fíjense ustedes que si ustedes van siguiendo la progresión con que la sociedad anárquica se lo va llevando, no comienza, no es una cosa que surge así por un salto, sino que hay una penetración lenta del pecado en su vida y en su mente, para cautivarlo. Y no logra doblegar su alma. Pero la atracción está, la fascinación está. Lo que quiere decir que no pudieron doblegar su conducta, pero lo doblegaron como persona, doblegaron su espíritu. Lo primero que hace es ver y elige ese camino. No se coloca lejos, se acerca y da la espalda a todo lo que era Abraham y su tierra. En alguna forma se está dando vuelta. Abraham caminaba por la tierra y no miraba las ciudades de la llanura, él ya sabía lo que era eso. Pero él no, él las miró. Y fíjese la fascinación que puede tener una mirada. Dice, lo vio, y cuando él lo vio, hizo el análisis, él vio todo lo positivo. No vio nada de lo negativo. Ahí ya tenemos el primer embotamiento espiritual. Primer embotamiento. Lo ve, se fascina, pero no ve nada de lo negativo que hay detrás. Dice que la vio y lo vio como si fuera el huerto del Edén y vio toda la maravilla esa, pero no vio el cáncer que había dentro. Lo que quiere decir que ya estaba bajo el efecto del anhídrido carbónico. Ya había empezado en su corazón a unubilarse. Empezó a mirar eso y dijo, yo voy a sacar lo bueno únicamente. Pero no se puede sacar lo bueno de lo que lleva en sí mismo la maldición de Dios. No se puede sacar lo bueno. Lo segundo que tuvo que hacer después de mirar es alejarse del hombre espiritual. Dice, y se apartaron el uno del otro. La mirada de Abraham era una mirada acusadora para Lot, porque Abraham, que había vivido en eso, lo había dejado y había renunciado a todo. Yo pienso que la mirada del hombre espiritual, que era Abraham, era acusadora para él, no podía tener esos ojos mirándolo, no podía. Eran los ojos espirituales del hombre que conocía esto y que lo había abandonado. Dice, se apartaron el uno al otro. ¿Por qué? Porque el hombre espiritual juzga todas las cosas. Y seguramente, si hubiera conversado con Abraham acerca de los pasos que iba a dar yendo a Sodoma, Abraham le hubiera dicho, no, mira, estás tomando un mal camino, porque tenía juicio en ese sentido.
Además porque tenía experiencia, porque él mismo se había ido a Egipto, pensando que salía de la órbita de Ur de los Caldeos y de la tierra de Sinar, y que esto podía ser distinto. Y no fue distinto. Le hubiera hecho ejercitar el discernimiento, que es lo fundamental en una sociedad como esta, ejercitar el discernimiento. Abraham no puede acompañarlo, pero él tampoco quiere que lo acompañe, porque Abraham lo puede despertar, y él no quiere despertar. El sopor que lo va llevando hacia Sodoma es para él un sopor agradable. El que se va durmiendo, dicen, por el anhídrido carbónico, porque dicen que es agradable, hasta que se da cuenta que se está muriendo, Dice, habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Es decir, el progresivo acercamiento. Se va acercando poco a poco. Cuando Pablo, siglos después, habla de la relación de el hombre espiritual o el cristiano con una sociedad anárquica, y ve que Corinto ha hecho lo mismo, se ha ido acercando, él dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y esto a veces se lo aplica únicamente al matrimonio, ¿no es cierto?, por la palabra yugo. Pero es mucho más amplio que el matrimonio esto, mis hermanos, es mucho más amplio. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Es decir, ¿qué concordia tiene esto? Y sin embargo, y a pesar de tener claro lo que significaba, dice que se instaló en Sodoma. Y notablemente, en Sodoma, él logra mantenerse fiel, no contaminarse practicando lo que se practicaba en Sodoma, pero sí esterilizándose espiritualmente. Porque no aparece ningún fruto positivo de él, nada. Se anula ministerialmente y pierde toda bendición. Fíjense que dice que vivía abrumado y afligido, es decir, él había traído la aflicción a su vida, la angustia a su vida, lo había traído y lo había colocado dentro de él. No pudo cambiar en nada la sociedad, pero la sociedad sí pudo cambiar a su familia. Y la sociedad sí pudo cambiar su corazón. La sociedad sí pudo meter la angustia. La sociedad sí pudo meter el veneno en su propia vida. La sociedad sí lo hizo. Los resultados aparecen inmediatamente. Su esposa fue fascinada por todo esto. Se fascinó. Se fascinó hasta tal punto que Jesús la pone en el Nuevo Testamento como ejemplo, diciendo, acordaos de la mujer de Lot. ¿No es cierto? Como diciendo, mire, esto es una cosa que la tiene que tener presente. Que hay una fascinación que finalmente tiene. Cuando está saliendo la mujer de Lot se da vuelta, porque indudablemente el corazón de ella estaba allí. Ella está buscando el centro de su afecto. Y se queda allí a mitad de camino. Sus hijas fueron captadas. Y ellas sí entraron con todo. No pudo hacerlas discernir. ¿Por qué? Porque seguramente él las sobrevaloró, creyó que ellas también podían, y no pueden. No tuvo equilibrio al mirar la vida de su familia. Decir, estos son seres en formación, y como seres en formación hay que protegerlos de todo esto. La vida de Lot termina en un desastre familiar y personal, y es una de las salidas más tristes que hay en la palabra de Dios. Como conclusión, mis hermanos, yo creo que un cristiano tiene que tener las prioridades muy claras marcadas en su vida. Tiene que saber qué es lo que quiere, saber cuáles son las metas de su vida, saber qué espera a largo plazo, qué esperas de tu vida espiritual y qué espero yo de mi vida espiritual a largo plazo. Porque cada cosa que hacemos tiene resultados a largo plazo. Él entró en Sodoma
Y al entrar en Sodoma hipotecó la vida de toda su familia. No pensó que en el largo plazo los réditos que iba a recibir eran los réditos de Sodoma. Él no contestó la pregunta, ¿qué es lo que quiero yo? Y no la contestó espiritualmente. ¿Cuáles son las metas de mi vida? En una sociedad como esta tenemos que proteger nuestra vida del sopor y proteger a nuestra familia, porque nos colocamos en situación de riesgo. Y un cristiano no tiene nunca que estar parado en situación de riesgo. Usted sabe lo que es una situación de riesgo, ¿no es cierto? Una situación de riesgo. Se abrió el semáforo, la persona entró a cruzar porque no había ningún coche y de repente vienen de los dos lados. Entonces él se pone en la línea del medio para que pase uno hacia un lado y otro hacia otro. Lo hemos visto cuántas veces esto. Esto es situación de riesgo. Eso es ponerse en situación de riesgo. Usted está en un lugar donde no se debe estar en ese momento. Y está en situación de riesgo. Un cristiano no puede entrar en situación de riesgo. Dice, bueno, pero yo acá no me va a tocar ninguno. Es que no puede asegurarlo eso. Está en una situación de riesgo. Él se colocó en la situación de riesgo. Le abrió la puerta al pecado. Él dijo, no voy a pecar, pero le abrió la puerta. En alguna forma, abrirle la puerta es estar afectado. Si alguien me pregunta, ¿a qué distancia entonces hay que estar de Sodoma? Le contesto con Abraham, lo más lejos posible. Lo más lejos posible. Ni acercarme, ni a las puertas, ni la influencia, ni nada de esto. Hay que evitar el anhídrido carbónico de esta sociedad, que embota, que cierra. Las sociedades como la nuestra, anárquicas, demandan todos los días un ejercicio del discernimiento espiritual, de mirar y discernir. Y a través de ese discernimiento vamos edificando nuestra vida. Terminamos con las palabras con que el Señor le contesta a Jeremías y le cierra este capítulo. Él dice que si él hace esto, de darse vuelta y no dejar que el anhídrido carbónico lo adormezca, si se vuelve, dice, te pondré en este pueblo por muro fortificado. Vas a ser la defensa de este pueblo. Y un muro fortificado de bronce. Usted se imagina lo que es un muro de bronce, ¿no es cierto? Imagínese usted la dimensión que tiene un muro de bronce. Y pelearán contra ti. Porque no creas que el asunto es que en algún momento no vas a tener lucha. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Es decir, acá aparece el Dios del compromiso, el Dios que se compromete. Y mis hermanos, esta palabra puesta en medio del libro de un profeta que fue grande y que tocó vivir una situación difícil y mantenerse fiel hasta el final, como fue el caso de Jeremías, sin claudicaciones, tiene que llamarnos a nosotros a la reflexión en este momento, para analizar también nuestra propia vida. Es muy fácil que nos situemos en situación de riesgo y hay una fascinación de la sociedad, un adormecimiento que produce la sociedad, donde el Espíritu Santo se apaga, y al apagarse el Espíritu Santo, la persona queda a merced del fuego que se enciende afuera. Y cuando yo necesito calentarme del fuego de afuera, porque no tengo el fuego encendido adentro, estoy ya un 50% del otro lado. Y ya esto me empieza a llevar. Y por eso Dios lo sacude al profeta con una palabra violenta, si te convirtieres. Y yo siento que esto es como el que sacude al que se está durmiendo en situación de peligro y lo hace reaccionar. Está hablando con un profeta de Dios. Dice, si te convirtieres, si te volvieres, entonces yo podré hacer la obra en ti. Pero si no te vuelves, si no te conviertes, entonces es imposible que yo sea un muro de defensa alrededor. El sopor de la sociedad siempre nos alcanza. El asunto es que uno tiene que reaccionar a tiempo. Y si no, el ejemplo de Lot queda allí como un cuadro, contrafigura, contraluz de lo que fue Abraham. La contraluz. El hombre que volvió a donde no tenía que haber vuelto y que creyó que podía acercarse un poquito y fue absorbido como el que se acerca a una turbina de avión, ¿no? No se puede acercar sin ser absorbido.
y fue absorbido y fue destrozado. Y lo que tenemos que evitar en este momento es ser absorbidos y destrozados por esta sociedad anárquica en la que vivimos. Señor, queremos rogarte en esta noche que tu palabra vuelva nuevamente a nuestra mente y a nuestro corazón al salir de este lugar. Que quede abierta como palabra viva, como manantial de agua fresca, limpiando y renovando nuestro corazón y nuestra vida. Que sea una palabra que nos saque del sopor para ejercer el discernimiento y para que el Espíritu Santo realmente esté accionando con poder en nuestra vida. Bendícenos, Señor, para que tu palabra quede en nuestro corazón. Y ahora, Señor, al salir de este lugar, te rogamos que tu paz y tu misericordia nos alcance, nos cubra, nos rodee y sea nuestra protección. Y que, Señor, tú que has sido no solamente el Creador, sino el artífice acabado de la redención, recibas de nuestras acciones y de nuestra vida el homenaje, la reverencia y la obediencia que mereces. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de finalizar nuestro encuentro por el día de hoy, mis amigas y mis amigos, les queremos dar la dirección donde pueden ponerse en contacto con nosotros, escribirle una carta al pastor Salvador de Lutri, hacer una llamada o un correo electrónico. Aquí tiene la dirección. ¿Tiene para anotar? Los Grandes Temas, Salvador de Lutri, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. El teléfono de la oficina es el siguiente: 42694, 42694. Y nuestro correo electrónico, uruguay@transmundial.org. Una vez más, uruguay@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, recibir una carta, un correo electrónico o alguna comunicación que nos demuestre qué es lo que piensa, cuáles son sus preguntas, sus comentarios e inquietudes y reacciones acerca de lo que ha escuchado en el día de hoy. Por ahora, nos despedimos de usted hasta otro momento dentro de la programación de Radio Transmundial. Que pase muy pero muy bien. Hasta luego.